Aquí puedes ir a escuchar la predicación de la palabra. En la iglesia corre a la gracia, oramos al Señor. Corre a la gracia, es nuestro refugio. Corre a la gracia, encuentra paz y perdón. Abrazo divino, nuestro miedo se va. Vemos al cielo abrirse, la promesa se hará. Corre a la gracia, es nuestro refugio. Corre a la gracia, encuentra paz y perdón. Libro de Mateo, capítulo número 26, versículo 69 en adelante. Lo leemos y lo hacemos en el nombre de Cristo, y dice esta palabra: Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada diciendo: Tú estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: No sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: También éste estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: No conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: Verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: No conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: Antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Y este episodio de las 3 negaciones de Jesús, acompañadas también por el canto del gallo, es una tal vez de las historias más conocidas de los evangelios en este tiempo que estamos viviendo, más allá de la vida de Jesús, más allá de su muerte, de su resurrección, porque probablemente a causa del protagonista que era Pedro, se trata de un error del más notorio de los apóstoles, de aquel a quien Jesús le había dicho tiempo antes de esta situación que estaba sucediendo. Pedro había recibido esta palabra de parte de Dios: Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no podrá contra ella. Y llama la atención que los evangelios, ninguno de los 4, ocultan este momento en la vida de Pedro. Sobre todo tratándose del responsable siempre del grupo de los discípulos, de los 12 de Jesús. Sobre la fe de Jesús también, Jesús iba a edificar a la iglesia de la cual somos parte nosotros. Pero mis hermanos, mis amigos, así es la Biblia. Tampoco el Antiguo Testamento ocultó los pecados del rey David, elegido, amado por Dios, llamado para ser pastor del pueblo de Israel. Y la razón es muy sencilla: la Biblia no oculta la realidad, no oculta lo que somos, no trata de ocultar nuestros errores. Ni siquiera cuando nuestros errores, nuestros fracasos son vergonzosos. Ni siquiera cuando se trata de la debilidad de los mismos hombres y mujeres de Dios, porque sabe que el amor y los planes del Señor no están condicionados a los errores de los hombres. El propósito de Dios se va a llevar a cabo
aún a pesar de nuestros errores. ¿Cuántos dicen amén? Y sabemos que Pedro era del círculo íntimo de Jesús. Era una persona muy voluntariosa, era el único que siguió a Jesús cuando él fue arrestado. Era Pedro también el que le había cortado la oreja al guardia cuando vinieron a prender a Jesús para poder defenderlo. Equivocadamente, Pedro estaba defendiendo a su Señor, a su amado Señor. Y Pedro lo había dejado todo. Había dejado su familia, había dejado su empresa pesquera, había dejado su ciudad, había dejado su provincia y ahora se encontraba siguiendo a Jesús y estaba cerca de Jesús ahí cuando fue arrestado. Pero cuando fue confrontado por los seguidores de los fariseos, de esta religión organizada, apareció en él su humanidad, su instinto de supervivencia, su autodefensa, su sentido de conservación personal, y es ahí donde fue que negó a Jesús. Por eso siempre se dice, hay una frase que comúnmente conocemos y se dice dentro de nuestro ámbito: es fácil ser cristiano dentro de la iglesia, lo difícil es ser afuera. ¿Sí o no? Y Pedro, cuando estaba rodeado con los discípulos, él se sentía bien, él iba al frente. Ahora de repente el grupo se había desarmado y cuando fue acusado que era un seguidor de Jesús, lo negó. Por eso la realidad es que aquí podemos levantar las manos, podemos adorar y todo está bien. Pero la realidad es que somos cristianos y somos iglesias en el templo, pero también fuera del templo. Ahí donde tenemos que dar el mejor de todos nuestros testimonios. Es ahí donde tenemos que jugarnos, es ahí donde tenemos que demostrar nuestra fe. Entonces quiero hablarte en esta noche de algunas causas que provocaron la caída de Pedro. Y en primer lugar, Pedro no creyó a las palabras de Jesús. Si vamos a Mateo capítulo 26, verso 31 al 35, y vemos lo que dice allí, Mateo 26, 31. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré después de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro les dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Y lo que pasa es que desde el Edén, el diablo siempre quiere hacernos dudar de la palabra de Jesucristo, de la palabra de Dios. Pedro estaba negando que se iba a cumplir esta profecía que Jesús le estaba dando. Y si el Señor nos dijo algo, entonces nosotros tenemos que creerle. Amén. Aunque nosotros seamos responsables luego del desastre, como en el caso de Pedro. El propio Jesús también fue tentado por el diablo a dudar de la palabra cuando fue al desierto Jesús. Y allí fue tentado por la mentira del diablo y Jesús contestó conociendo la palabra a cada una de las mentiras que el enemigo entonces le decía. Entonces cuando nosotros no creemos en la palabra de Dios, aunque la conocemos y aunque la vivamos, muchas veces nos falta todavía entrar en esa revelación profunda porque no le creemos totalmente a Dios y es ahí donde corremos el riesgo
entonces de caer como sucedió en la vida de Pedro. Jesús le había dicho, antes que cante el gallo me vas a negar. Pedro dijo, nunca voy a dar mi vida. Pedro no estaba confiando en las palabras de Jesús. Otra cosa que le sucedió a Pedro fue que confió más en sí mismo que en Jesús. El verso 31 dice, todos ustedes se escandalizarán de mí esta noche. Pedro dice, aunque todos se escandalicen, yo no. Porque Pedro pensaba, yo soy un poquito mejor que el resto de los apóstoles. Yo soy diferente al resto. Seguramente los otros van a salir corriendo, pero yo me voy a quedar y voy a dar mi vida por vos, Jesucristo. Pero en realidad Pedro no dijo esto por ser agrandado, sino porque él verdaderamente creía que lo podía hacer. Estaba convencido de su amor por el Señor y que no lo iba a dejar a Jesús en las peores condiciones, los peores momentos de Jesús. Él no esperaba ser vencido. Él amaba a su Señor, pero no se conocía a sí mismo en la presión. No sabía cómo iba a reaccionar ante la angustia y ante el peligro. Y muchas veces la confianza en uno mismo es el primer paso a la caída, cuando confiamos más en lo que nosotros podemos hacer que en lo que Dios puede brindarnos a nosotros. Podemos confiar más en lo que sabemos, en nuestras habilidades, en nuestros propios planes, en nuestro propio egoísmo, en lo que tenemos, en lugar de confiar cada día más en Dios. Hablar es fácil, es sencillo decir que somos seguidores de Cristo, pero nuestras declaraciones solamente son solo significativas cuando se prueban en medio de la persecución, en medio de la presión de la vida, cuando estamos acorralados entre dos paredes y no podemos salir. Es allí donde demostramos nuestra verdadera fe en Jesús. Y Pedro, aunque había prometido, no pudo cumplir lo que había dicho. Y sucedió que Pedro comenzó a seguir de lejos a Jesús. Mateo 26, verso 58, dice, mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Se está refiriendo cuando Jesús fue arrestado, fue llevado ante el sumo sacerdote. Pedro lo siguió, pero de lejos. Y la verdad que uno por decisión propia se va alejando poco a poco de Jesús, si es que nosotros no mantenemos la llama encendida por el amor de Cristo. Y muchos, primero sucede lo siguiente, muchos primero se van alejando del templo. Decimos, bueno, no voy al templo, pero estoy leyendo la Biblia y estoy orando en mi casa. Segundo, nos vamos alejando de la Biblia. Entonces ya no vamos al templo, ya nos cuesta leer la Biblia, pero estoy orando. Me cuesta leer la Biblia, pero sigo orando. Y tercero, nos vamos alejando de la oración. Y decimos, me cuesta ir a la iglesia, me cuesta leer la Biblia, me cuesta orar, o ya no tengo más ganas de hacer estas cosas. Y verdaderamente lo que necesitamos saber es que siempre necesitamos estar cerca de Cristo, aún por las malas experiencias que podamos llegar a vivir, es donde más tenemos que acercarnos a Él, porque nadie se aleja de Dios de un día para otro. Nadie deja de creer de un día para otro. Pasan circunstancias, situaciones, dolor, amargura, circunstancias tal vez muy problemáticas que no sabemos cómo resolverlas, y entonces nuestra fe, nuestra dependencia del Señor, nos vamos alejando de Él. Y por último, Pedro dice que se mezcló con la gente del mundo para tratar de pasar por desapercibido.
Y termina diciendo el versículo número 58 de Mateo 26, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. ¿Qué fin quería ver? ¿Cuál era el fin que esperaba Pedro al fin y al cabo sobre la vida de Jesús? Y aquí vemos que Pedro intentó mezclarse entre la multitud que estaba allí alrededor para que nadie lo acusara de ser un seguidor de Cristo. Y al fin y al cabo, las malas compañías, cuando queremos parecer otra cosa que no somos, siempre nos tientan a caer. Entonces, dime con quién andas y te diré qué puede llegar a pasar. Y así fue lentamente donde Pedro comenzó su descenso, de tal manera que la palabra que recibió de parte de Jesús se cumplió. Vamos a ir a la negación de Pedro. Los versículos que hemos leído al comienzo es una tremenda enseñanza de las consecuencias de confiar en nosotros mismos más que en Jesucristo. Imagínense que Pedro había pasado 3 años y medio con Jesús, cara a cara con él. Era el primero de la lista de los apóstoles. Era él el que había recibido una revelación directa de Dios. Él había visto tremendos milagros que realizaba Jesús con las personas. Pero ahí tenemos que recordar la palabra del apóstol Pablo en 1 Corintios 10:12. Así que el que piensa que está firme, mire que no caiga. Y Pedro se creía un hombre espiritualmente fuerte, firme, pero también un día iba a caer. Siempre tenemos que estar alertas. El pecado de Pedro tuvo sus consecuencias. Él cayó en pecado por sorpresa, no en una forma intencional, como sí fue en el caso de Judas. Judas cometió pecado, pero conscientemente en lo que estaba haciendo. Y hay personas que caen sin pensar. Bueno, sucedió X cosa, tomamos malas decisiones sin pensar y erramos al blanco, cometimos pecado. Pero hay personas que, sabiendo que están haciendo mal, siguen para adelante, conscientes de su pecado, lo siguen hasta que lo concretan. Y hay 3 etapas en la negación de Pedro. En la primera acusación dice que una mujer le dice: tú también estabas con Jesús el Galileo. Entonces viene la negación de Pedro delante de todo. Dice: no sé de lo que hablas, no sé de lo que me estás acusando. Pedro allí actuó medio confuso, trató de desviar el tema. Entonces dice que salió hasta la puerta. ¿Para qué? Para que no lo molestaran. Y luego de un tiempo viene la segunda acusación y alguien dice: también este estaba con Jesús el Nazareno. Y allí viene una negación con juramento. Y él dice: no conozco a este hombre. Y saben que cuando la Biblia está hablando de la negación con juramento, de alguna manera él estaba jurando en el nombre de Jesús, en el nombre de Dios, que no lo conocía. Es como decir: en el nombre de Dios no conozco a Jesús. Luego de un tiempo viene una tercera acusación: verdaderamente también tú eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces viene la negación con maldiciones y juramentos. Dice la palabra: entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Otra vez, en el nombre de Dios, no lo conozco, no sé quién es. Y los creyentes que terminan negando a Jesús, a veces empiezan negándolo sutilmente, fingiendo no conocer a Jesús, para terminar lejos del Señor. Pero hay versículos en la Biblia que el Señor nos habla de aquellos que quieran
o intentan negar a Jesucristo. El mismo Jesús dijo en Mateo capítulo 10, verso 32 al 33, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Marcos capítulo 8, verso 38, dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Entonces, como te decía anteriormente, uno no niega a Jesús de un día para otro. No es que lo levantamos un día y lo negamos. No conozco a Jesús. No sé quién es. En el medio pasan un montón de circunstancias. Hay un proceso. Y es así el desafío de que, aunque seamos tentados a abandonar a Jesús, nosotros tenemos que mantener la llama encendida. Podemos pasar miles de situaciones, miles de dolores, podemos enfrentar hasta la muerte, pero nada dice la Biblia que nos puede separar de su amor. Pero también quiero hablarte del pecado como despertador de la conciencia de Pedro y también en la vida del creyente. Mateo 26, versos 74 al 75 dice, entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. Y al fin y al cabo se cumplió lo dicho por Jesús. Y qué terrible es cuando en verdad nosotros nos damos cuenta de lo que hemos hecho, de lo que hemos producido para llegar a ese estado en el cual nosotros nos encontramos, en nuestro pecado, en nuestro error, en nuestro fracaso. Pero la palabra de Dios, iluminando la conciencia de Pedro, del cristiano, es como el canto del gallo, para que nosotros nos humillemos confesando nuestro pecado y nos apartemos de él. Y dice la historia que Pedro, luego de que Jesús ascendió a los cielos y Pedro comenzó a predicar y Pedro comenzó a fundar iglesias, dice la historia que cada vez que cantaba un gallo, él se quebraba, se arrodillaba y comenzaba a llorar, porque le traía ese remordimiento de haberlo negado a Jesús aún en el peor momento que el Señor estaba viviendo. Y cuando nosotros pecamos, viene la disciplina de parte de Dios. Cuando pecamos, aunque tenemos la posibilidad de arrepentirnos y el Señor nos perdona porque fiel es el Señor, pero también hay consecuencias que tenemos que pagar. Y es ahí donde el Señor quiere obrar, quiere tratar, quiere transformar nuestra vida. El caer en pecado nos hace dar cuenta de que sin Jesús no somos nada. Entonces vayamos a Lucas capítulo 22, verso 60, y allí tenemos la mirada redentora del Señor a Pedro. Dice, y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto al Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Cuando Pedro entonces negó a Jesús por 3.ª vez y cantó el gallo,
Jesús estaba tan cerca que se volvió y lo miró directamente a los ojos a Pedro en ese momento justo, pero no para condenarlo, sino para amarlo. Jesús estaba perfectamente al tanto de todo lo que estaba sucediendo a su alrededor. Hasta tal vez estaba esperando esa tercera negación de Pedro y el canto del gallo para mirarlo cara a cara a Pedro, pero no para señalarlo, no para juzgarlo, sino solamente para amarlo, para darle una segunda oportunidad. Y esa mirada del Señor habrá significado para Pedro un fracaso, una derrota personal. Pero el compromiso de fidelidad que se establecía en ese momento entre Pedro y Jesús, Pedro lo mostraría una y otra vez hasta su muerte. A partir de allí no fue el mismo Pedro. Hubo una restauración, hubo un perdón, hubo un nuevo Pedro que lo acompañó a Jesús, un Pedro que estuvo dispuesto a servirle, un Pedro que comenzó a predicar y las personas conocían a Cristo, un Pedro que fundaba iglesia. Y fíjese que fue tanta la relación que estableció Pedro con Jesús que según la tradición, el mismo Pedro también que fue crucificado para morir, él dijo: no soy digno de morir como mi maestro, y pidió que su cruz fuera dada vuelta al revés. Esa es la relación que Pedro pudo tener luego de la confrontación de esa mirada de Jesús, una vez más amándole. Y nosotros también podemos llorar amargamente por nuestros errores, por nuestros pecados, pero verdaderamente necesitamos un cambio de corazón. Encontrarnos cara a cara con la mirada de Jesús, con su presencia, y nos damos cuenta que nuestras propias actitudes, nuestras propias decisiones nos llevan a fracasar, nos llevan a la frustración, nos llevan al pecado mismo. Nos damos cuenta de que para seguir a Jesús hace falta su gracia perdonadora, su misericordia de todos los días, que permite que le sigamos de cerca. Porque de hecho nadie es perfecto y podemos equivocarnos. Pero la gracia, el amor de Cristo, todo lo puede. Por eso, para vivir una vida de victoria tenemos que seguir a Jesús de cerca. En nuestra vida cotidiana es necesario siempre depender más de Dios y menos de nosotros. Pedro dice que lloró amargamente por negar a Cristo, pero nunca más lo volvió a negar, sino que confesó a menudo que aún frente al peligro de muerte, ante lo que estaba profiriéndole los que querían matarlo, él estaba dispuesto a dar su vida, como así fue. Indudablemente Pedro se arrepintió porque le ocasionó mucho dolor haberlo negado a Jesús. Ser perdonado significa que hay una acción y un compromiso para no volver a cometer lo mismo. Cuando muchas veces nos acercamos al Señor y le pedimos perdón, el Señor nos otorga su perdón. Él es fiel, Él es justo para perdonarnos de todas nuestras maldades. Pero Dios quiere que no volvamos a caer en lo mismo. El verdadero arrepentimiento viene cuando nosotros decidimos no volver a caer en lo mismo. Y quiero terminar con esto. Efesios 4:27 dice que no tenemos que darle lugar al diablo. Hay otra versión que dice no le tenemos que dar cabida al diablo. ¿Por qué? Porque Satanás siempre lucha para hacer caer a todos los cristianos. Porque en esa caída sabe que hay una oportunidad para que nos alejemos del Señor. Trabaja tenazmente para que esto suceda, porque si alguien cae,
muchos no querrán oír el Evangelio, muchos no querrán seguir a Jesús y muchos no van a creer entonces en Él. Pero si caíste, tenés la oportunidad de Pedro de arrepentirte y de cambiar. Si tal vez hoy sientes que estás un poco lejos de Jesucristo o que te estás alejando por circunstancias, por situaciones, por procesos que estás viviendo, hoy el Señor puede darte un día de victoria. ¿Cuántos dicen amén? Pero tenemos que estar confrontados por el Señor. Tenemos que ser sinceros con Él, tenemos que arrepentirnos, y ese arrepentimiento es abandonar nuestra vida de lo mal que estamos pasando para empezar una nueva vida con Cristo Jesús. Para que podamos entender una cosa, que podemos perder algunas batallas, pero podemos ganar también 1000 en el nombre de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y el Señor nos perdona. Su gracia de amor, de misericordia está con nosotros. Pedro había perdido en esta oportunidad. Pedro aprendió la lección. Y Pedro perdió una batalla, pero él ganó luego miles de batallas en el nombre de Cristo. Y si hoy nos sentimos como Pedro, si hoy sentimos que le hemos fallado al Señor, si hoy hemos sentido que hay una batalla que estamos perdiendo, tenemos que levantarnos en el nombre de Cristo para empezar a ganar muchas otras más con su ayuda. Por eso, allí donde estás, inclina tu rostro en esta noche y pedir al Señor de todo corazón que Dios sobre una vez más en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve ahí donde estás. Y en este Viernes Santo, el Señor quiere tocar tu corazón. El Señor te conoce. El Señor sabe lo que has hecho. El Señor sabe de tus amarguras, de tus tristezas, de los fracasos, de los pecados. El Señor lo sabe todo. Él está en este lugar. Y hoy tienes que decidir como Pedro. He perdido una batalla, pero en el nombre de Cristo me voy a levantar para ganar cientos y cientos de batallas en el nombre de Jesús. Si hay alguien aquí que siente que tal vez está un poco lejos de Jesús, hoy en este Viernes Santo, el Señor te da una nueva oportunidad. No tiene que pasar nada extraño, sino solamente un corazón que se rinde delante de Él. Si tal vez hay alguien que no conozca a Cristo en su vida, en su corazón, y tal vez solamente lo conoce al Cristo de lejos, el Señor viene hoy a tu vida, te hace una invitación a través de Jesús para que puedas conocerlo. Y allí donde estás, comenzá a orar, decirle a Jesús: quiero conocerte, perdona mis pecados. Hoy quiero recibirte en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Quiero que anotes mi nombre en ese libro de la vida. Quiero que me des salvación. Quiero que me des propósito en esta tierra. Quiero conocerte. Quiero crecer en tu gracia. Quiero crecer en tu misericordia. Para aquellos que conocen a Cristo pero se sienten lejos de Él. Para aquellos que tal vez han negado a Cristo o se encuentran tal vez en temor por tu pecado, el Señor vuelve su mirada hacia ti en esta noche. Y en lugar de regañarte, en lugar de juzgarte, el Señor viene a tu encuentro para amarte, para darte una nueva posibilidad, para darte una nueva oportunidad para que
te puedas acercar a Él. Decile: Señor, yo también te pido perdón de todo corazón. Te he abandonado, te he dejado, te he puesto en un segundo plano, pero hoy reconozco que tú tienes que ser lo primero, lo más importante. Quiero confiar en ti. Ayúdame a levantarme de donde estoy. No quiero seguir viviendo así. Quiero que hagas un cambio en mi vida. Quiero encontrar una transformación. Señor, hazlo una vez más como lo has hecho. En el nombre de Cristo Jesús. Cuando tú partes